Me alegro de veros a mis antiguas alumnas y, y bueno, la idea de hoy era que escucháramos a Jesús Aguilera. Él es actualmente profesor en la Universidad de Córdoba, aunque lo veáis ahí tan jovencillo, pues ya tiene bastante experiencia en el mundo agrícola y en la investigación. La verdad lleva una carrera bastante prometedora y con mucho trabajo y dedicación a todo esto, especialmente en el mundo del olivar y trabajando en prácticas de manejo sostenibles y alternativas al modelo convencional de olivar, ¿no? Entonces, bueno, nosotros en clase estuvimos viendo acerca de la agroecología, de las diferentes prácticas de manejo que proponía, las diferentes alternativas, tanto de comercialización, incluso culturales. Y hoy, pues, con Jesús nos vamos a centrar más en algunas prácticas en concreto y en un cultivo tan importante como es el del olivar aquí en Andalucía. Un cultivo que tiene una importancia, pues, económica, cultural, histórica, que, bueno, que traspasa a cualquier otro cultivo, ¿no? Y él nos contará un poco también acerca del cambio que está habiendo a nivel agrícola también desde políticas europeas hacia prácticas más sostenibles. Yo a él lo conozco bastante, hemos trabajado juntos mucho en el departamento y bueno, quería contar con él también para esta charla porque me parecía interesante la visión de una persona joven que está empezando a trabajar ahora en muchos de estos temas, y que bueno, que nos contara un poco de su experiencia, cómo ve todo el tema agrícola en la actualidad, con todos los movimientos que hay. Y bueno, me parecía interesante que luego también pues le podáis preguntar o cualquier cuestión que creáis interesante. Así que nada, yo por mi parte darle paso a Jesús, agradecerle la predisposición que ha tenido a participar en esta ponencia, que en ningún momento ha puesto ningún tipo de problema, todo lo contrario, ha sido todo facilidades. Así que nada, escucharlo y aprender siempre un poco de lo que nos cuenta. Así que Jesús, te dejo la palabra y cuando tú quieras, pues nos ilustras. Perfecto. Bueno, pues en primer lugar, darle las gracias a Manuel. Manuel es compañero y es amigo. Nosotros hemos compartido muchos momentos aquí en la Universidad de Córdoba y, por supuesto, las gracias se las doy yo a él por haber contado conmigo para esto. De esta forma, tanto él como yo creemos pues, que podemos dar una visión, unos conocimientos en base a resultados que nosotros mismamente hemos obtenido en el marco de, como hablaré a continuación, del proyecto de Iberfarming, ya que de esta forma podemos mostrar realmente cómo afectan los cambios, cómo afectan estos diferentes manejos, estos diferentes usos alternativos, por supuesto sostenibles, al cultivo del olivar. En concreto nos centramos en el cultivo del olivar, ya que en la región mediterránea, yo soy de un pueblo de Jaén, Manuel viene de un pueblo de Málaga, en Andalucía en general, pues como sabéis, el cultivo del olivar es muy representativo e importante, entonces pues creemos que de esta forma podríamos ampliar un poco la visión y el conocimiento. De ahí, pues que en el inicio vamos a hablar en general eso de un cambio de mira en la agricultura europea, cómo se enfoca. Para tener en cuenta este cambio de mira, en primer lugar, debemos de contextualizar un poco el por qué se quiere cambiar la mira de la agricultura. ¿Por qué? Pues por la problemática que existe en la agricultura en el ámbito europeo. ¿Cuáles son los principales problemas a los que nos exponemos desde el punto de vista agrícola? Pues la Unión Europea principalmente se expone a un monocultivo que a medida que pasaban las décadas era cada vez más importante y más extensivo. La intensificación, por supuesto, y el uso en la mecanización, una gran cantidad de maquinaria que se usaba para el manejo de estos suelos y, por supuesto, el uso excesivo de recursos, agua, fitosanitario, algunos combustibles. Todo esto, este monocultivo con intensificación, mecanización y uso de recursos, podríamos englobarlo en sí, si extrapolamos al ámbito del olivar tradicional, a lo que conlleva el manejo tradicional o el laboreo convencional. De ahí que en el marco del proyecto Diver Farming, que veremos a continuación, quisiéramos cambiar esa forma de ver. ¿Qué consecuencias son las que fundamentalmente van a conllevar esta problemática en la agricultura? Pues, por supuesto, un riesgo económico para los agricultores que viene derivado de un gasto excesivo de los recursos, una pérdida en la biodiversidad y, por supuesto, una degradación de los suelos.
Como veis, esto es una cadena, es un ciclo. Yo a mis alumnos se lo digo en clase, la clase que yo doy de contaminación del suelo, al final, todo está relacionado, todo está conectado y la degradación, en este caso del suelo, si la ponemos como fundamento, va a conllevar cambios en el resto de partes. Todo es un ciclo global. Por tanto, frente a esta problemática, como digo, nos ponemos en contexto. Surge el proyecto Diverfarm. ¿Qué es el proyecto Diverfarming? Es un proyecto que se engloba dentro del horizonte 2020-2020. Su duración fue de 2017 a 2022, finalizó en 2022, aunque todavía siguen quedando restos de él y, por supuesto, lo tenemos muy presente por los resultados que hemos obtenido. Y el tema principal del que trataba este proyecto era el establecimiento de sistemas de diversificación de cultivos para la producción de alimentos, piensos, productos industriales y servicios del ecosistema, evaluando desde los beneficios al agricultor hacia y a la cadena de valor. Contaba con unos 25 socios y tenía un presupuesto de 10 millones de euros. Para la UCO, que fue donde trabajamos en este caso, Manuel y yo, durante todo este periodo, pues la verdad que el presupuesto fue elevado, 465.000 euros. Dentro de Diverfarming, como lo que se quería desde la Unión Europea era dar una visión global y general hacia ese cambio de miras del que hoy tratamos, pues debíamos de tener diferentes componentes para ver las diferentes partes del proceso. Entre ellos nos encontrábamos con universidades, también centros de investigación, por supuesto debíamos de tener la presencia de empresas de maquinaria para ver de qué forma llevábamos a cabo los nuevos manejos sostenibles, empresas cooperativas, porque el agricultor siempre debía de estar presente para los diferentes cultivos que se llevasen, sobre los cuales se hiciesen los análisis, y por supuesto las asociaciones de agricultores, como digo, empresas cooperativas y asociaciones de agricultores. ¿Dónde se realizó este proyecto? Aunque después nosotros hablemos de la región mediterránea, de nuestra parte en concreto en Olivar. En la Mediterránea Sur, en España, contábamos con 7 socios. En la zona Mediterránea Norte, Italia, había 4. En la Atlántica Central, contando Reino Unido y Países Bajos, 5 socios. En la continental, con Suiza y Alemania, 3. En Hungría teníamos otros 3 socios y en Finlandia finalmente otros 3. De esta forma le dábamos una representatividad europea a este concepto que teníamos en mente. ¿Para qué? Para conseguir los siguientes objetivos. ¿Cuáles son los objetivos que pretendíamos conseguir? Pues aumentar la diversificación, la sostenibilidad y los ingresos económicos del agricultor, lo que creo que hoy en día busca cualquier agricultor. Yo soy hijo de agricultor, mi padre es agricultor, mi abuelo era agricultor y mi familia es de agricultores. Y por supuesto lo que quieren es un incremento en el ingreso económico. ¿Vale? Vamos a dárselo, pero ¿de qué forma? Vamos a hacerlo de la forma más sostenible posible y una de estas formas podría llegar a ser la diversificación de cultivos. Veremos si la zona mediterránea es o no viable, de forma que se evalúen los beneficios reales y se minimicen las limitaciones, las barreras y los inconvenientes que se tienen. Objetivos más específicos, pues se buscaba, Diverfarming buscaba un aumento en la productividad, también en la diversidad biológica y por supuesto en la calidad del suelo, buscaba un uso más racional de los recursos, pues de los terrenos agrícolas, la energía, la maquinaria, fertilizantes y plaguicidas. Y lo que se hizo o lo que se pretendía hacer es que esta diversificación de cultivos fuera aprobada en estudios de campo para los principales cultivos dentro de cada región que se estableció. Como antes hemos dicho, a la hora de evaluar los socios, pues en cereal, en huerta, en olivar, como en nuestro caso, en cítrico, en almendro, en naranjo, pues en cítrico exactamente. Naranjo, pues de esta forma. Ya que de esta forma Diverfarming va a centrar la investigación en la innovación para el desarrollo rural, mediante la adopción de esta diversificación y el uso de prácticas sostenibles y más eficientes de los recursos. Bien, hemos contextualizado un poco, nos hemos enmarcado dentro del proyecto, hemos visto que de esta forma podemos buscar un cambio en las miras de la agricultura y podemos ver alternativas más sostenibles a los modelos convencionales, y ahora nos centramos en la parte que nosotros, no, la parte que nosotros evaluamos, el olivar. En la UCO, en la Universidad de Córdoba, evaluamos el olivar. ¿Por qué? Pues porque, como he comentado al inicio, pues España es una de las principales productoras de aceite de oliva, y si centramos la atención en Andalucía dentro de España, pues vemos que produce el 80% del aceite de oliva en España. Debíamos de centrar la atención en el olivar. No había ningún tipo de duda. Tenía que tener presencia en este proyecto porque es muy representativo. Y en Andalucía, pues imaginaros cuánto. ¿Qué ocurre? Pues que nosotros, después de revisar bibliografía y contextualizando un poco el tema del olivar en Andalucía, bueno, y en España en general, el tema del olivar, vimos que la superficie que ocupa este olivar pues, va creciendo progresivamente en España. Incluye topografías complejas, suelos que suelen ser pobres y con unas condiciones climáticas
que sabéis cuáles son en la región mediterránea, no hace falta, están a la orden del día, e incrementándose por el efecto del cambio climático, por supuesto. ¿Y qué ocurre? Pues que esto supone serios problemas y entre ellos, pues que cada vez más el agricultor que busca pues la presencia de monocultivo. No podemos establecer cultivos diferentes si al final le cuesta establecer un cultivo principal por las condiciones como establezco otro. Ahí entra Diver Farming. Vamos a ver de qué forma podemos hacer que conviva un monocultivo, un cultivo principal, con diferentes especies, con cultivos diversificados en este caso. ¿Cómo se hace? Pues a partir de una buena coordinación, seleccionando, por supuesto, las mejores opciones de diversificación a la hora de convivencia con el cultivo principal, que en este caso era el olivar, se estudió la producción y la calidad, se analizó también el impacto de la diversificación en la biodiversidad y se estudiaron los diferentes aspectos ambientales. Se analizó la cadena de valor, se aseguró la productividad y sostenibilidad, además de la rentabilidad, y se estableció un marco de actuación para las nuevas políticas, por supuesto. Por último, pues se difundieron los resultados, parte de lo cual estamos haciendo hoy también aquí, porque la parte de difusión yo considero que desde el punto de vista en el que estamos hablando de la agroecología, de la búsqueda de técnicas más sostenibles en cuanto a uso y manejo en la agricultura, la difusión es esencial. ¿Por qué? Hoy de hecho lo hablaba con Manolo y por la mañana lo hablábamos, porque la media de agricultores generalmente, y más si nos centramos en olivar, suele ser de en torno a unos 60 años. Cada vez más, y por suerte, yo lo considero así, hay agricultores jóvenes que se implementan en el mundo, en este mundo. Pero yo os digo, mi padre, por ejemplo, mi padre tiene 66 años. Son personas en las que su conciencia en torno al olivar, pues tienen unos puntos claves, se hace de esta forma y no podemos hacerlo de otra. De ahí que la difusión de los resultados y viendo casos reales y que sí se puede cambiar, ampliemos, giremos este cambio, busquemos este cambio en las miras en la agricultura. ¿Vale? Entonces, ¿de qué forma lo hicimos en la UCO en el olivar? Pues nos centramos en el municipio dentro de la provincia de Jaén. En la zona de estudio se estableció dentro del municipio de Torre del Campo, ¿vale? Aquí, una breve descripción de la zona de estudio. Pues, se localiza en la transición de la campiña hacia la sur de Jaén, como comento, concretamente en Torre del Campo. Los suelos, una vez se caracterizaron los suelos de la zona de estudio, vimos que eran cambisoles calcáricos con algunas características vérticas y con un alto contenido en arcilla y en carbonato cálcico, por supuesto. La finca experimental era de olivar tradicional de secano, centenario de secano, con un marco de plantación normal para este olivar de 12 por 12 y con una densidad de en torno a unos 90 árboles por hectárea. La zona de estudio que se estableció para evaluar los cambios en el manejo fue una superficie de 10 hectáreas donde se establecieron 3 diferentes parcelas, una para cada diversificación de cultivo y, como digo, en cada una de las parcelas se estableció una práctica de manejo. En todas ellas, por supuesto, tenemos que resaltar que se llevaba a cabo la poda del olivo cada 2 años y estos restos de poda se vertían sobre la superficie y se depositaban, ¿vale? Bien, ¿qué fue lo que nosotros hicimos? Pues realizamos una comparativa entre las cubiertas vegetales que nosotros queríamos establecer, las diversificaciones de cultivo, frente a un laboreo convencional. Lo comentaba al inicio de esta exposición. ¿Qué se entiende por laboreo convencional? La labranza convencional, la forma, lo que generalmente de forma técnica se define técnicamente como la rotura de la superficie del suelo hasta una profundidad de en torno a unos 30 centímetros para pues, romper la estructura y favorecer en este caso, podemos decir, la infiltración del suelo. Veremos si esto es así o no. La labranza, el laboreo convencional, se hacía 2 veces al año, una en primavera con una grada de disco de 25 centímetros, ya digo, entre 25 y 30 centímetros, y otra en verano con una grada de púa, para disminuir el tamaño de los agregados del suelo. Además, sobre este laboreo convencional, como se hace o como se ha venido haciendo de forma tradicional, se realiza la aplicación, por supuesto, de fertilizantes, por la riqueza que aparece en pantalla, y esta aplicación se realiza después de la cosecha de aceituna, en años alternos, y también se aplican fungicidas para el control de las enfermedades del olivo. También se aplican herbicidas en otoño para el control de la flora. Frente a este laboreo convencional, se establecen las 3 diversificaciones de cultivo. ¿Cómo se establecen estas 3 diversificaciones de cultivo? ¿Con qué tipo de manejo? Con un mínimo laboreo. Se establecen 3 subparcelas de unos 2.000 metros cuadrados cada una y las 3 diversificaciones que se implantan son azafrán, una rotación de gramíneas y leguminosas como son avena y beza y lavandín, con la dosis de semilla que aparece en pantalla. El manejo del mínimo laboreo, pues podéis observarlo también, se realiza a través
del uso de pinchos flexibles de unos 10 centímetros para la cama de plantación y una escarda mecánica con una escardadura de cono de estrella de accionamiento manual. El control de la vegetación se realiza mediante pases de desbrozadora para crear el llamado efecto mulching o de acolchado. Y sí que aquí, aunque lo veamos más detenidamente en la parte de los resultados que hemos obtenido, sí que creo que es necesario que desde este primer momento resaltemos que, como supongo vosotros sabréis, como decía antes, por las condiciones de la zona, pues el éxito de las diversificaciones no fue tan satisfactorio como se esperaba. ¿Por qué? Pues principalmente por las condiciones meteorológicas, ya lo decía antes, con unas precipitaciones escasas y que cuando ocurrían eran de forma torrencial y unas temperaturas muy elevadas. Y también porque nos encontramos con nuestros amigos los conejos, una plaga de conejos en la zona y de hecho Manuel puede decirlo también, pues que no dejaban que creciese prácticamente ningún tipo de diversificación, aunque poco a poco fuimos consiguiéndolo en la medida que se pudo. Además, el cambio de manejo del suelo y la ausencia de herbicidas, pues sí que permitió el crecimiento de una cubierta vegetal espontánea que junto con las diversificaciones influyó en la evolución de las diferentes propiedades físico-químicas y microbiológicas del suelo, que veremos a continuación. Porque voy a cerrar. Ay, mucho más. Bueno, para que lo veáis, el diseño de las parcelas, veis que es el monocultivo de olivar, la parcela de control frente a las 3 parcelas de diversificación que se establecían, ¿vale? Y comentamos un poco por encima cuál fue la evolución en el estado de las diversificaciones a lo largo de los años de implantación. Pues aquí, como veis, si observamos 2019, 2020, 2021, en 2019 el lavandín no, vamos, no solo no creció, sino que se secó por las condiciones de la zona. En 2020 vimos como, bueno, se tuvo que volver a replantar el lavandín y comenzó a crecer, aunque teníamos unas plántulas muy pequeñitas. Este avance, sí es verdad que en el 2020 tuvimos algún episodio más de lluvia y pues continuó hacia 2021 en el que las plántulas eran algo mayores y es verdad que aún sigue sembrado y las plantas pues ya son de un porte algo mayor, aunque por supuesto no unas plantas de lavandín como vosotros podéis tener en mente en otros lugares. Ya veis que desde aquí, desde primera hora, en esta primera diversificación, pues la evolución que tuvo en cuanto a crecimiento no fue la esperada, sí que se desarrolló, pero no de la forma que se esperaba. La rotación de Benibeza, la imagen que veis en la parte superior izquierda, fue del año en el que creció, el año en el que creció, que fue el año de COVID, si no me equivoco. Pues veis que estaba espectacular, pero solo creció ese año. En el resto, pues no tuvimos crecimiento, pues por las condiciones climáticas, como decía, y por la presencia de nuestros amigos, los conejos. De hecho, aquí veis a Manuel sembrándolo. La diversificación del azafrán, la tercera. Como veis, se establecieron las líneas donde se iban a sembrar los bulbos de azafrán y, bueno, pues su desarrollo también costó porque servía, a los conejos les gustaba mucho, pero poco a poco sí que conseguimos que fuese desarrollándose. Una vez habíamos establecido las diversificaciones, tuvimos que comenzar con los muestreos y una vez teníamos las muestras cogidas, comenzamos con los análisis. Entonces, ¿cómo lo hicimos? Pues lo hicimos a través de paquetes de trabajo, desde el número 3 hasta el número 7, 8, en diferentes paquetes. ¿Qué se hacía en cada uno? Es lo que voy a explicar de forma general aquí. En el 3, por ejemplo, se evaluó la producción y la calidad de los cultivos, tanto de las diversificaciones como del cultivo principal. ¿Qué podemos destacar? Pues aquí, en cuanto al rendimiento del cultivo principal, en este caso del olivar, vimos como en los 3 diferentes años de investigación, en este caso, en los que se recogió la cosecha y se evaluó, si comparamos la parcela control con la de las 3 diversificaciones, vemos como en el primer año, en la cosecha del 18 y 19, obtuvimos más o menos los mismos rendimientos, sí que bajó un poquito en la parte de la lavanda. En el 2019-2020 vimos como en la parcela control, donde no había diversificaciones, pues el rendimiento, aunque muy bajo, porque ese año apenas llovió, sí que tuvimos algo más de rendimiento con respecto a las parcelas de diversificación y en 2020-2021 pues vemos como, aunque el control sigue siendo el mayoritario, ya comienzan a estabilizarse las parcelas de diversificación. ¿Qué podemos dejar en claro aquí? Vale, desde el punto de vista de rendimiento del olivar, en 3 años de estudio, como ha sido este caso, no podemos ver una mejora en el rendimiento. Pues no podemos verla, por supuesto que no.
¿qué podríamos decir a simple vista? ¿O qué diría mi padre en este caso? No, es que si yo establezco una diversificación de cultivo, una técnica sostenible para el suelo y elimino la labranza convencional, no voy a obtener un mejor rendimiento en mi cultivo. No lo aplico. No. Eso no podemos. Vale, es cierto que en los primeros años no es así, pero ahí es donde está el cambio de mira al que yo quiero llegar. Vale que en 3 años no sea, pero es que a lo mejor en 3 no, pero en 6, cuando ya se hayan establecido bien las diversificaciones y controlado y las pautas sean correctas y de forma continua, pues lleguen incluso a estabilizarse como ocurrió en los últimos años e incluso vamos, incluso no, yo estoy seguro que en las parcelas de diversificación se incrementaría muchísimo el rendimiento del cultivo del olivar. Lo que ocurre es que en el suelo los cambios que se producen pues no son como pueden ser en otro ámbito instantáneos, que lo vemos. No, una implantación de diversificaciones de cultivo en este caso, al igual que otro proceso que se realice sobre el suelo, no es instantáneo. Los cambios en el suelo se evalúan a largo plazo, pero para todas las propiedades que se puedan observar. Uno en mayor medida, otro en menor, pero siempre a largo plazo. No podemos pensar que se va a producir un cambio en el rendimiento solo de un año al otro, al establecer las diversificaciones. Eso sería imposible. Además, también se analizó el impacto pues, de esta diversificación en la biodiversidad. Y aquí, por eso decía antes, algunas en mayor medida, más tiempo, otras en menos tiempo. Aquí sí que en el periodo de estudio vimos cambios, además, considerables y muy beneficiosos desde el punto de vista de biodiversidad. Desde el punto de vista del porcentaje de cubierta que se desarrolló en los suelos, que si recordáis, comparábamos con cultivo con manejo convencional, sin ningún tipo de cubierta vegetal en superficie, el suelo desnudo enteramente, pues vemos como imaginaros aquí en la comparativa de 2019 en 2020, vemos como aquí vemos un incremento en cuanto al porcentaje de cobertura. Este porcentaje de cobertura no influyó en gran medida en el número de lombrices. ¿Por qué medimos el número de lombrices? Porque es un indicador de biodiversidad del suelo que nos indica pues, que los suelos se están recuperando. Los suelos degradados comienzan a estar en equilibrio y a ser suelos que podrían ser de calidad. ¿Dónde lo vemos? Pues que si comparamos los 3 años de 2018 a 2021, el número de lombrices, cuando en 2018 en el control teníamos 3, en la parcela de avenibeza teníamos solo 2 y en la parcela de azafrán teníamos una, en la de lavanda ni siquiera existía. Después de 3 años implantando estos manejos sostenibles en el suelo y este cambio de manejo hacia un mínimo laboreo, vemos cómo incrementa mucho el número de lombrices. Ostras, es que algo estamos haciendo bien. Cuando tenemos más lombrices, ¿por qué? Aumenta la biodiversidad del suelo y estará aumentando su calidad. Aquí lo podemos ver. Sí que en un periodo corto de tiempo vemos como la influencia en un cambio de manejo sostenible, ese cambio de mira me está dando beneficios. Y estos beneficios, como decía al principio, es una cadena circular, todo está conectado, al final seguramente me repercute también en el rendimiento y en la producción del cultivo principal. En el siguiente paquete de trabajo, referente a impacto ambiental, a prestación de servicios ecosistémicos, aquí, para no liarnos mucho de forma general, pues se evaluó el carbono orgánico del suelo y también el ratio de infiltración. Es verdad pues, que aquí lo que vimos, las tendencias, además tenemos artículos publicados sobre esto en cuanto al, por ejemplo, el carbono orgánico del suelo, vimos como, aunque las diferencias en algunas de las parcelas de diversificación no eran significativas, sí que pudimos establecer unas tendencias beneficiosas, por el motivo que os decía antes. No podemos ver cambios en las propiedades físico-químicas del suelo en tan solo 3 años. Es imposible. Tenemos que verlo a largo plazo, pero las tendencias son positivas. Eso no quiere decir que lo estamos haciendo bien. Continuemos haciéndolo así. De esa forma incrementaremos, en este caso, como en otros muchos parámetros, el carbono orgánico del suelo de cara a mitigación de cambio climático, los suelos como sumideros de carbono, a todo el ámbito de almacenes naturales. Aquí, en cuanto a los agregados, ocurrió de igual forma, las tendencias fueron similares, es para no pararnos mucho más en aspectos mucho más específicos de lo que fueron los análisis realizados. En las tasas de erosión vimos que se disminuían las tasas de erosión en las parcelas de diversificación por el establecimiento de estas cubiertas y aquí pues el ratio de infiltración aumentó también en las parcelas de diversificación y por último evaluamos las emisiones de gases de efecto invernadero. Lo hacíamos con unas cámaras que podéis observar. Si veis en la imagen, delante aparece la cámara de gas dinámico, que fue a través del método que lo medimos, y detrás, no sé si veis unos pines en color naranja, eso eran los pines de erosión, a partir de los cuales medíamos las tasas de erosión. Bueno, pues aquí sí que es cierto que vimos como después de evaluar
en el periodo estudiado, en la parcela de laboreo convencional con respecto a las tres parcelas de diversificación de cultivos, pues las tasas de emisión eran mayores en las parcelas de diversificación frente al laboreo convencional. ¿Por qué? A simple vista decimos, ostras, que entonces puede que no esté yéndonos bien esto, cómo establecemos una diversificación de cultivos como técnica sostenible y estoy incrementando mis emisiones de gases, que estoy haciendo mal. No es del todo así. Vale, tengo más emisiones porque eso es una realidad y era así, pero ¿por qué las tengo? Porque como comentaba antes, me ha incrementado la biodiversidad del suelo. La actividad microbiológica, que aquí no aparece, pero también la evaluamos, ahí vimos unos cambios grandísimos, fueron de los cambios más elevados. Vimos a mejor, por supuesto, en actividad microbiológica y enzimática. Por supuesto que esta actividad me va a condicionar a una mayor emisión. Es así, además de la temperatura y la humedad del suelo, que también están condicionadas. Entonces, vemos que aparece un incremento en las emisiones, pero que por supuesto estoy teniendo una mejora en algunas de las propiedades del suelo, que sí que puedo ver y que es significativa. ¿Cuál es la tendencia? Cuando se estabilice todo esto, pasen varios años de la aplicación de estas prácticas de manejo, pues por supuesto estas emisiones me variarán y ocurrirá justo lo contrario. Entraba dentro de los parámetros normales que se esperaban. Entonces, una vez explicado esto, yo os digo de forma general, porque pensad que intentamos englobar lo que es un proyecto europeo desde el 2017 a 2022 en algunas diapositivas, que espero hayan quedado claras, si no, ahora podemos ver lo que queráis. Vale, vamos a hacer un resumen de todo lo que he explicado. Vamos a sacar diferentes ventajas y desventajas de esta implantación de diversificaciones de cultivos, de esta técnica sostenible, este uso y manejo sostenible para el suelo. Desde el punto de vista, vamos a hacerlo desde tres puntos de vista, tanto las ventajas como las desventajas. Desde el punto de vista agronómico, ¿qué puedo sacar en claro? Aumento de la materia orgánica del suelo, de este carbono que decía, esta tendencia al aumento que teníamos, también de la actividad micro y macrobiológica del suelo. Ya os digo, estas diferencias aquí sí que fueron significativas, se observaron en gran medida, y del nitrógeno total del suelo. Medioambientales, pues vemos que la gestión convencional dio lugar a unos altos índices de erosión, la parcela control de manejo convencional, mientras que el suelo con diversificaciones sufrió menos pérdidas, es decir, teníamos menos tasas de erosión. Especialmente, cabe resaltar que en las parcelas de diversificación de avena, ibeza y de azafrán. Y también se produjo un aumento en el secuestro de carbono que antes comentaba. Por último, vimos un aumento en la biodiversidad del suelo y de los microorganismos que le van a aportar fertilidad y biodiversidad, lo que decíamos del número de lombrices. Y por último, socioeconómica, vimos pues que, vale, se podría establecer un potencial de mayores ingresos si se tienen en cuenta las mejoras medioambientales derivadas de la diversificación. Esto le pondremos un matiz justo al final. Una vez termine la presentación, antes de acabar, quiero darle un matiz y daros mi opinión, ¿vale? Y ahí vamos a debatir un poco esta ventaja socioeconómica. Y la posibilidad de generar empleo en zonas rurales. Eso es así. Eso sí es un hecho. Pero todo lo que tiene ventajas, pues suele tener desventajas. ¿Cuáles fueron las principales desventajas que observamos? Vimos que en los primeros años había un menor rendimiento en el cultivo principal, es así, y se ha demostrado. Las tasas de infiltración en el suelo también fueron menores, que en la diapositiva de antes he puesto mayores, perdón, fueron menores, y dificultad para establecer la cobertura de diversificación a suelos degradados, os lo comentaba antes, por las condiciones que teníamos en la zona. Desde el punto de vista medioambiental, pues vemos que los cambios ambientales a corto plazo son difíciles de detectar debido a las duras condiciones ambientales de la zona mediterránea. Pues lo venimos diciendo durante toda esta presentación, esta ponencia. Y se espera que los cambios sí que se produzcan de forma significativa a largo plazo. Por último, desventajas socioeconómicas. Pues sí que es cierto, y esto es una realidad también, que es lo que mi padre me dice a mí, cómo me desembolso de esa cantidad inicial, la importante inversión inicial para la instalación de diversificaciones, la compra de semillas, pues el acondicionamiento, la implantación de estas diversificaciones y, por supuesto, el aumento en la mano de obra agrícola. Necesitaríamos en este caso un agricultor, una persona que estuviese pendiente, pues, tanto del crecimiento como del desarrollo y mantenimiento de estas diversificaciones de cultivo. Entonces, una vez hemos terminado con la presentación en sí, ahora, después de todo lo que yo he explicado, supongo que os preguntaréis, vale, entonces tú me has dicho que hemos implantado una diversificación de cultivos en un olivar tradicional, que en algunos aspectos ha sido beneficiosa, pero ostras, es que en otros no ha sido beneficiosa. ¿Qué solución me das? ¿Me quedo ahí ambiguo? Sí, pero no. Ahí, en ese punto medio, yo creo que está la virtud. ¿Por qué? Desde mi experiencia, a la hora de la realización de todo este análisis y en base a los resultados que hemos obtenido.
¿Qué podemos sacar en claro de esto? Por supuesto que la implantación de las diversificaciones de cultivo es una medida eficaz, pero no en sí en la zona mediterránea, en el olivar andaluz. Yo no lo establecería como una diversificación en sí de plantación de semillas. No, ¿por qué? Por esa desventaja de la inversión inicial que requería, que decía que íbamos a ver, por ese incremento de la mano de obra, por ese coste inicial. Si os acordáis, cuando estaba hablando del diseño experimental, decíamos que el cambio de manejo dejó que creciera una vegetación espontánea, que esta, junto con las diversificaciones de cultivo, en la medida que se pudieron desarrollar, creó una cubierta espontánea mixta. Y esta fue la que me influyó generalmente en los cambios en las propiedades de los suelos degradados y en un futuro en el rendimiento del cultivo. Entonces, después de todo esto, ¿qué sacamos en claro? Vale, pues yo en olivar tradicional andaluz sí que dejaría una cubierta, por supuesto, eliminaría el laboreo convencional, eso está clarísimo, pero dejaría una cubierta vegetal espontánea, que me creciera una cubierta espontánea mixta, que me creciera de forma natural, que se controlara mediante desbrozadora, y de esta forma sí que supondría una mejora en el suelo, pero sin abordar, debido a las condiciones climáticas, pues el coste inicial o el coste que me iba a suponer la implantación de la diversificación, la compra de las semillas, de esta forma. Y por supuesto, ver los efectos a largo plazo. Eso sí, aunque veamos tendencia, evaluarlo durante un tiempo continuo, porque los suelos, los cambios, no se producen de un momento a otro. Entonces, yo creo que he dejado claro cuál sería mi forma de verlo. De esta forma, cambiaríamos un poco las miras convencionales que tenemos en la agricultura del olivar y estoy seguro de que los resultados a largo plazo, medio largo plazo, serían muy beneficiosos. Con esto finalizo y ahora pues me pongo a vuestra disposición para cualquier duda, comentario, cualquier debate que queráis que establezcamos. Al final creo que en el debate es de la forma en la que más cosas y a través de experiencias reales podemos intercambiar información y podemos saber mucho más. Así que a vuestra disposición estoy. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Muchas gracias, Jesús, por la, por la ponencia. Y bueno, creo que puedes dejar ya de compartir pantalla si quieres. Sí, por supuesto. Y, y no sé si hay alguien con alguna duda, alguna pregunta, algo que quiera preguntar, algo que no le haya quedado claro. Si no, yo tengo alguna pregunta. Dime, di Luna, di. No, yo veo muy bien lo de la diversificación. Es verdad lo que dice él, que no es fácil, lleva unos costes que hay gente que no se lo puede permitir. Pero lo de la cubierta vegetal es verdad que es muy válida, porque cuando estuve haciendo prácticas en la finca, los aguacates y los mangos tenían todo cubierta vegetal y no veas la humedad Claro. que guardaba el árbol. Tú pasabas por ahí, siempre el árbol estaba húmedo y es lo que ayuda cuando no llueve apenas allí. Yo creo que la cubierta vegetal es un paso muy importante porque de verdad que ayuda muchísimo a la planta y aporta mucha humedad. Por supuesto. Mm. Ayuda a eso, a mantener las condiciones pues, de humedad y temperatura, favorece lo que es la infiltración en el suelo. Al final, pensad que si tenemos unas condiciones meteorológicas, bueno, o climáticas de la zona mediterránea en las que llueve tan poquito, vamos a aprovechar esa poquita agua que me cae. ¿Cómo la aprovecho? Estableciendo estas cubiertas. De esta forma me retienen este agua y la ponen disponible tanto para el cultivo principal como para el mantenimiento y mejora en la biodiversidad y en la fertilidad del suelo. Por supuesto que sí. Gracias, Luna. ¿Alguien más que quiera comentar algo? Bueno, yo quería también puedo comentar acerca del proyecto que tuvimos y el trabajo que hicimos, ¿no? Y bueno, con todas las dificultades que nos encontrábamos, ¿no? Al final veníamos de un modelo convencional en la zona de Jaén, ya comentó eso, los grandes problemas y los retos a los que nos enfrentábamos, como el tema de los conejos, ¿no? Una plaga de conejos porque han perdido totalmente a sus enemigos naturales y se convierten en plagas en estos espacios donde apenas hay una hierba. Entonces ven una hierbecita y se tiran a ella pues desesperados, ¿no? Entonces, pues claro, tuvimos ese problema, pero que viene derivado de todo el modelo que hay convencional, de monocultivo, de una total degradación del suelo, y esa degradación pues nos puso muy difícil sacar adelante las diversificaciones y los cultivos, como ha dicho Jesús.
Es un trabajo a largo plazo o medio plazo. Es difícil ver los resultados en el corto plazo, pero bueno, veíamos tendencias positivas en cuanto a la mejora de la calidad del suelo y de la biodiversidad. Es verdad que no te encuentras con inconvenientes porque viene de un modelo pues, que se ha encargado durante muchísimo tiempo de la calidad del suelo, pues estropearla o cargársela totalmente. Y bueno, cambiar esa tendencia es difícil, ¿no? Yo sí me gustaría preguntarle un poco a Jesús, por ver un poco también con toda esta actualidad, ¿no? Que hay con temas de protestas y demás, donde parece que hay un poco una contra a todo el cambio de miras que viene desde Europa a través del Pacto Verde y demás. Porque uno de los objetivos nuestros también en este proyecto era como fomentar una transición, ¿no? Hacia un modelo más sostenible. No podemos hablar de un modelo agroecológico, pero sí hacia un modelo más sostenible, ¿no? Que estos monocultivos de olivares, a través de las cubiertas o las diversificaciones, incluyeran como algo de la sostenibilidad ambiental dentro de sus explotaciones, ¿no? Entonces, en esa transición hacia modelos o agroecológico más sostenible, sí me gustaría preguntarle a Jesús que cuáles son las claves, ¿no? Cuál es clave ve él para que el agricultor pueda entender que es necesario un cambio en el modelo agrícola, es necesario un cambio de sus explotaciones, porque, bueno, con todo el ambiente y el contexto en el que nos movemos actualmente, de cambio climático, de precios muy bajos, de condiciones cada vez más complicadas también por exigencias burocráticas, etcétera. ¿Qué clave ve él para que pueden fomentar esta transición hacia modelos más sostenibles? Bueno, yo creo que las podrían ser diferentes, pero básicamente, y lo comentaba Manuel, el precio justo del que hablaba. ¿Qué precio? En el caso del olivar, en este caso, el aceite de oliva. ¿El aceite de oliva tiene un precio justo? Yo os digo que al precio que vosotros lo estéis comprando, no es al precio que se lo están pagando al agricultor, ni muchísimo menos, no le pagan ni la mitad. ¿Qué ocurre? Si tú al agricultor, una persona que, como decía antes, le estás diciendo, una persona ya de edad media, con unas convicciones firmes, le estás diciendo que cambie su forma en la que trata el olivar en este caso, y le estás diciendo además que, bueno, sí que lo cambie, pero que eso a lo mejor no le incrementa el rendimiento de su olivar y además se lo están pagando al precio que se lo están pagando. Pues por supuesto, ¿qué te dice el agricultor? No voy a hacerlo. Encima le estás diciendo, vale, pero es que si no lo haces, dentro del marco de la política agraria común de la PAC, vale, vamos a empezar a tocar las subvenciones. Desde ese punto de vista, y como repito, como decía antes, como hijo de agricultor, yo diría, es que lo mismo no es rentable, pero no es así. No es así porque al final nosotros hemos podido comprobar que ese cambio, ese establecimiento de las cubiertas vegetales o de diversificaciones de cultivo o uso sostenible, como queráis llamarlo, ese cambio, esa transición del modelo convencional provoca beneficios. Es así, tiene tendencias positivas y cambios positivos. Yo creo que debería de haber más difusión. La difusión es esencial. Más desde el punto de vista gubernamental y político, por supuesto, también un cambio en las medidas que se toman. Porque estáis viendo la cantidad de protestas que estáis viendo en la calle, en parte fundamentada, en parte no. Yo estoy en esa mitad. Por supuesto, desde el punto de vista de implantación, estoy totalmente de acuerdo en que se implanten, pero debe de haber un cambio político, un cambio en los precios, un favorecer el producto local de la zona, incrementar el precio de este, darle un valor, un plus de calidad en el que al final el agricultor vea y diga, vale, si yo cambio la forma en la que yo estoy manejando mi olivar, al final, bueno, a largo plazo tengo beneficios, pero bueno, me lo están compensando bien, el aceite se vende a buen precio, lo estamos haciendo bien, no que si encima, si no lo estableces, la poca subvención que te dan, te la quitan. Entonces, yo creo que todo esto la base la tiene en el ámbito político, en los gobernantes. Debe de haber un cambio en la visión, un cambio en los incentivos, que para que se vean los efectos reales, debe de darse el valor a los productos que tenemos. Igual que hablo del aceite, hablo de la naranja, hablo del vino, hablo de todos los productos que tengamos desde el punto de vista agrícola. Y una vez se ponga en valor, entonces podremos continuar hablando. Pero, por supuesto, es un hecho que, por desgracia, la mayoría de agricultores no ven, el que el cambio sostenible es necesario. Es necesario y es beneficioso, y es así. Y se debe de abandonar el modelo convencional. ¿De qué forma? Yo creo que la difusión es la base y la concienciación es la base, por mucho que cueste.
pero la concienciación es la base. Y sobre todo a estos jóvenes agricultores que ahora comienzan, que ahí es donde está el punto de inflexión. Y de esa forma yo creo que sería un punto clave para comenzar esta transición y este cambio real. Manuel. Bien, gracias Jesús. No sé si hay alguna más intervención más, si alguien más quiere participar. Bueno, pues si no, pues lo dejamos aquí. La verdad es que ha sido muy interesante también, creo, la difusión de resultados y de toda esta experiencia. Y bueno, pronto tendremos otra ponencia también muy interesante y ya, bueno, os comentaré en detalle la fecha y la hora y espero volver a veros y que disfrutemos de otro ratillo como este. Así que nada, me despido y nos vemos pronto. Un Muchísimas abrazo. gracias Gracias, a todos. Hasta muchas luego. gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.